Maestro, qué bueno tenerlo aquí al calor de un café. Muchas gracias, igualmente. Pedro Claver Telles, escritor, comunicador, periodista y también guionista. ¿Sí? ¿Qué le trae a usted el nombre de Víctor Gaviria? Pues Víctor Gaviria es uno de los personajes claves en mi vida. Nos conocimos hace 35 años. Yo vivía en esa época vivía con una alemana en Cota, y un día llegó con un grupo muy grande de amigos en 2 carros, y llegaba ahí, me dijo: yo soy Víctor Gaviria, yo quiero charlar con usted porque quiero hacer una película de bandoleros, y usted es el tipo. Y duró 3 días ahí. Hablamos de todos los bandoleros colombianos de la década de los 60. Amanecimos, tomamos trago, fumamos marihuana y hicimos un examen general de todos los bandidos, y llegamos a la conclusión de que el bandido ideal era Sangre Negra. ¿Por qué? Porque Sangre Negra tenía un apodo, un alias único en el mundo. Muy cierto. En segundo lugar, porque su hermano mayor, que se llamaba Felipe, vivía resentido y amargado porque él consideraba que Jacinto le había dañado la vida, le había dañado su prestigio, le había dañado todo. Y entonces esa circunstancia nos permitió pensar que ahí había un drama muy intenso, muy intenso. Y claro, empezamos a investigar. Yo ya tenía muchos indicios de eso. Él tenía un hermano, Felipe, que se sentía afectado por el mal prestigio de él. Y entonces había un policía muy hábil detrás de Sangre Negra por lo siguiente, una circunstancia también absolutamente novelesca y dramática, que era que él, Sangre Negra, había violado a la que era su mujer. ¿Sí? Entonces tenía un odio inmenso, mucho más allá del problema bandolero, era un odio de celos. ¿Sí? Eso parecía un drama griego, una tragedia griega. Entonces llegamos a la conclusión con Víctor de que era el bandido ideal para hacer una película. Y una película que tenía que ser de bajo costo, ¿sí? Porque no había tanta aparatosidad, ¿sí?, como la que exigen ese tipo de temas. Y entonces ahí hablamos de sumas y restas, o de otro. No, voy a terminar eso. Resulta que no se pudo hacer la película. No se pudo hacer la película porque valía muchísimo dinero. Valía casi 2.000 millones de pesos. En esa época. En esa época. Que era muchísimo dinero. Claro. Y Víctor estaba haciendo películas con 500 millones, 700 millones de pesos. Y esa valía el doble, casi el triple de su... Entonces lo abandonamos. Abandonamos el tema. Fue una especie de golpe muy duro para todos, para mí, para él, porque era una frustración. Entonces yo le dije: yo quiero estar todo el tiempo con usted durante la producción de una película suya. Me dijo: listo, para escribir un libro. Entonces me fui para Medellín en el año 1998 a trabajar en la película Sumas y Restas, porque esa película era sobre narcotráfico, sobre traquetos. Entonces él convocó
por medio de la radio, la televisión y la prensa, a la gente que tenía algo que ver con el narcotráfico, mujeres, hombres, niños y todo. Y llegaron miles. Ah, caramba. Se ofrecieron todos los extras. Todos llegaron los miles con las historias más espectaculares del mundo. Entonces, Víctor tenía una historia ahí más o menos estructurada, pero él quería absorber toda la cultura del narcotráfico, y eso implicaba sentarse a hablar con la gente. Entonces nos sentamos ahí en una oficina, en un piso muy bueno, excelente, grande, una casa en un barrio viejo de Medellín, a hablar con la gente y a grabar historias sobre el narcotráfico. Ahí, si no estoy mal, fue donde llegó un personaje que era como para una novela, y usted se detuvo a analizarlo perfectamente. Ahí no fue. Exactamente. En ese casting. Ahí llegó un personaje que me pareció que era como el bandido perfecto. Sí. Era como para hacer 5 películas. ¿Y usted ya lo conocía? No, yo no lo conocía. Él llega atraído por la convocatoria que hizo Víctor a la gente que tuviera algo que ver con el narcotráfico. Y entonces lo probó y no sirvió como actor. Sirvió. Víctor lo probó y no sirvió como actor. Pero usted le hizo el seguimiento. Yo lo oí hablar. Usted le hizo el seguimiento. Entonces yo le propuse que nos sentáramos a hablar sobre su vida, ¿sí? Y me dijo, bueno, yo tengo un hotel en un pueblito aquí que se llama, un pueblito ahí cerca de Medellín, se me olvidó en este momento. Río Negro. No, bueno. Ah, le dijo el tipo. Sí, y entonces le dije, listo, yo me voy con usted. Me dijo, tengo un hotel, le doy una habitación, nos sentamos a hablar cuando quiera, cuando yo tenga tiempo, puede vivir aquí tranquilamente, almorzar allí, comer allí, no sé qué. Y le dije, bueno, yo en ese momento estaba escribiendo un libro que se llama El rebelde hasta morir, que era la historia del teniente Sendales, que fue sí, famoso. El teniente Sendales, famosísimo. Y entonces allá me pareció el lugar ideal, hasta que un día aparece él y me dice, bueno, pero empecemos ya. Y nos fuimos para una finca que tiene como a 1 hora y media de Medellín, a hablar de su vida. Y empezó a contarme su vida y me pareció tan interesante, porque era un tipo supremamente joven cuando empezó a ser un delincuente. Tenía 16 años. Era un estafador, si no estoy mal. Era un estafador. Era el rey de la estafa en esa zona. Se la sabía toda. Entonces yo le dije, bueno, lo que tú quieras. El tipo me dijo, ya, vea, le vamos a dar una habitación, una nevera, con traguito y con todas las cosas que... Y como usted era un bohemio, fue ideal. Un bohemio puro como el viejo Arturo. Entonces le dije, no, me fui, un pueblito se llama Caldas. Ahí sí, Caldas. Y empezamos a grabar en la finca. Y empieza a contarme la historia más espectacular del mundo, de cómo empezó a delinquir desde los 15 años. Eso fue como desde 1960. Más o menos, un poquito antes. Y duró como 25 años estafando. Y hizo una millonada, porque era un tipo impresionante. A mí me impresionó ese tipo por muchas razones. Era descarado, cínico, ¿sí? Orgulloso de su oficio, ¿sí? Y me parecía que su aventura de delincuente era una novela con varios capítulos espectaculares. Entonces yo le grabé tantas horas que la primera versión de ese libro le dieron 1800 páginas. 1800 páginas. Y entonces empezó a reducir. Claro. Yo duré con él muchos meses, ¿sí? Y lo vi en muchísimas actividades, con las mujeres, con los amigos,
con los caballos, con los pillos, con todo el mundo. Él me vinculó a su mundo totalmente. Eso me permitió grabar y durar meses grabando. Pero a él lo detuvieron, él estuvo preso. Él estuvo preso. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Él estuvo preso como 3 años nada más. ¿3 nomás? Siendo el mayor delincuente de la historia. Se había robado más de 1.000 millones. Pero se arrepintió después. Él dice cuando yo tenga para una casa, un hotel, o sea, todos sus sueños eran tener un hotel, tener una buena casa para su mujer, darle una buena educación a sus hijos. Entonces, ese día me retiro de esta vaina. Por eso el libro se titula El bandido jubilado. El bandido jubilado, claro. El bandido jubilado, como te digo, era una versión enorme. Yo no hallaba qué capítulos escoger, cuáles. Porque tenía muy buenas anécdotas ese señor. En todo sentido, inclusive en los comienzos de él, porque él comienza a delinquir a los 16 años. ¿Sí? Y me parecía que era un personaje como de los personajes de la novela picaresca española. ¿Sí? Yo dije, no, con este tipo se pueden hacer 5 libros y todas las películas que usted se puede imaginar. Nos vamos a un pequeño receso aquí al calor de un café con el maestro Pedro Claver Telles. Dejamos huellas, huellas imborrables. Las flores, el clima y hasta nuestros animales se enteran de estas huellas. Huellas que desequilibran. De ti depende que sea un cambio positivo. El futuro de los hijos de nuestros hijos está a 2 grados de cambiar. Bueno, maestro, resulta que usted puede hacer una novela con esto que acabamos de hablar. Su papá le lleva 40 años a su mamá y en esos 40 años también él había hecho sus fechorías. 23 hijos. Y con su mamá, solo 4. Usted era el número 19. Pero yo era el hijo número 19. Y para mí fue una infancia desconcertante, porque yo veía la diferencia tan enorme con ella, y yo le decía a mi mamá, no, usted no es mi mamá, una hermanita. Usted es mi hermana, ¿sí? No sea mentirosa. Entonces mi mamá sufría muchísimo, ¿sí? Y lloraba, o sea, fue un trauma, claro. Un drama para ella, hasta que yo entendí. Mi papá me dijo, no, ella es su mamá, mi hijo. ¿Sí? Lo que pasa es que tal y tal, y me fue contando. Pero ese episodio me impresionó muchísimo, le voy a decir por qué. Porque vi que había un drama en la familia, ¿no? Porque mis tíos, o sea, mi papá se había robado a mi mamá. Se la había sacado de la casa, se la había traído para Bogotá, mi abuelo, Pedro Pablo, era pariente de mi papá, yo soy Telles. Entonces él mandó a sus hijos a buscarlo
para matarlo. Por esa vaina lo consideraban una ofensa. Entonces mi papá llegó a Bogotá con mi mamá, se casaron y le mandó a decir, bueno, si quiere máteme, para dejar viuda a su hija. Y eso lo calmó. Ahí lo paró. Lo calmó. Claro, ¿cómo voy a dejar a mis nietos Claro. sin papá? Eso no podía ser. En eso tiene toda la razón. Maestro, un tema interesante, ¿no? Pero vámonos a lo siguiente. Resulta que usted se llama Pedro Claver, el nombre de un santo. ¿Y usted qué? Cuando le dijeron Pedro Claver, ¿usted cuándo se dio cuenta que era el nombre de un santo? ¿En qué momento No, descubrió eso? Yo Un santo que escribía historias de sangre. Comencé a preocuparme por la historia de San Pedro Claver, ¿sí? Y conocía aspectos, muchos aspectos de la vida de él. Y me parecía desconcertante porque él el apóstol de los negros, ¿sí? Y a mí me gustaban eran las negras. Entonces yo decía, y yo era San Pedro Claver II, Ah, sí. que yo quería libertar a las negras. Pero, pero es que en su época bohemia, que usted tuvo tanto tiempo, Sí, que le gustaba la música el rock, le gustaba el rock. el rock. Todavía le gusta el rock. Sí, me gustaba. Pero era muy extraño porque me gustaba también la música colombiana, me gustaba El vallenato. El vallenato. El vallenato. Me gustaba la música santanderiana. Ajá, de cuerdas. De cuerda, ¿sí? Yo oía encantado la música de este tipo de acá, que fue célebre, como en Santander. José A. Morales. José A. Morales por un lado otro, ahora me acuerdo. Y entonces yo me la pasaba analizando muchas cosas. ¿Cómo era posible que yo era hijo de una mujer tan joven con un papá tan viejo? Que era igual en edad y muy parecido a mi abuelo materno, que era un aventurero que había participado en la guerra de los 1000 días cuando tenía 12 años y ayudó a cargar el fusil del general Uribe. Y a mi abuelo se lo llevó. Entonces yo sufrí una especie de trauma porque me decían, ya este muchacho yo vivía en el campo, hay que trasladarlo al pueblo para que se vaya a la escuela a estudiar. Y entonces yo le dije, no papá, yo aprendo aquí, consígame un profesor, yo no quiero irme de su lado. Y él consiguió un profesor, que yo hice primaria con ese tipo. Él fue un personaje también muy importante en mi vida porque era un profesor para un alumno. ¿Usted fue amenazado en alguna oportunidad? Sí, varias veces. Secuestrado también. Sí. Ese secuestro, hablemos del secuestro. Sí. Pero yo ya llevaba mucho tiempo, ya había hecho mucho periodismo, me gustaba mucho la crónica, había trabajado en El Tiempo, habíamos pertenecido a un grupo muy interesante que era Daniel Samper, que era Patricia Lara, que era Luis Carlos Galán. Yo era un metiche ahí en ese grupo. Entonces éramos muy amigos, todos ellos habían estudiado periodismo y derecho en universidades gringas, y yo era un hijo de un campesino y no me gustaba la universidad. ¿Sí? A mí me gustaba era leer todo el tiempo. Yo tenía libros de los grandes escritores, por ejemplo Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov,
muchos autores rusos, Isaiah Babel. Y mi papá me dijo, si usted quiere escribir, mi hijo, lea a esos tipos. Los escritores que salen de la academia no son escritores, la escritura es un oficio que sale de la vida. De la lectura. De la lectura. Bueno, entonces mi papá fue un tipo muy importante, porque mi papá era un gran lector. Mi papá tenía extrañamente una biblioteca muy selecta y la tenía en un hueco que había hecho en la cocina de la casa de campo, no en la casa del pueblo, y ahí figuraba y ahí se fue humedeciendo ese papel y ya, una vez sacamos el Quijote y ya era un mamotreto que no se podía, se desarmaba. No se podían pasar las hojas, claro, para nada. Y era nada menos que el Quijote. El Quijote, mi papá me dijo, ese es el libro más importante de toda la historia de la literatura en el mundo, que lo tienes que leer ya, y empiece ya, mira que es grandísimo. Como no me contó nada del secuestro, no, hablemos de otro personaje, Fernando Garavito. ¿Qué significó para usted Fernando Garavito? Resulta que yo empecé a trabajar en El Tiempo muy joven, pero tuve un problema con don Enrique y me echaron del Tiempo. Entonces yo pasé y trabajé otro rato en El Espectador. ¿Sí? Y un día me encontré con Daniel Samper, que fuimos, cuando pelados, son muy buenos amigos, y con Patricia Lara. Y ellos tenían la idea de crear una agencia de prensa. Y me dijeron que si quería ser socio. Le dije, no, pues sí, yo soy muy pobre, yo no tengo plata para comprar una acción. Entonces Daniel Samper me dijo, yo le presto la plata y se la voy descontando. Le dije, bueno, entonces con la plata de él fui socio, me convertí en socio, se llamaba Periodistas Asociados. Y estaba integrado realmente por figuras como Daniel, Patricia Lara, que habían estudiado en universidades ¿Y gringas. cuándo empieza a actuar ahí Fernando Garavito en su vida? Garavito fue llamado, Daniel lo había descubierto en El Tiempo también. Y se dio cuenta que tenía tipo de jefe, ¿sí? Y una habilidad extraordinaria para titular. Usted le aprendió mucho a él, me imagino. ¿Ah? Le aprendió mucho. Muchísimo. ¿Sí? Entonces lo mismo que yo conocí otro periodista que se llamaba Héctor Moreno, en Cali, muchos años después, que era... ¿Usted trabajó en el Occidente o en el pueblo? En Occidente y en el pueblo. En el pueblo trabajé y fui jefe de redacción del pueblo. Y ya después de mucho tiempo. Y luego en Cromos, también estuvo en Cromos. También estuve en Cromo y transitoriamente también en Semana. ¿Sí? Yo quería llegar a una revista, a un medio que me permitiera hacer periodismo de aventura. Como el que a usted le gusta. Sí. Que es salir a buscar la noticia, la información, la crónica. Sobre todo la crónica. La crónica. Y otra cosa que era una obsesión, yo siempre llevaba para todas partes unos 5 o 6 libros, que eran la Biblia, el Quijote y las Mil y una Noches. Y por supuesto, una antología de los grandes periodistas que habían hecho en México, una antología muy buena, donde estaba John Reed, estaban los grandes cronistas de comienzos del siglo XX y las nuevas generaciones, es decir, Capote, Talés, todo. Yo leí esos libros con una ansiedad impresionante y me pareció que ese era el periodismo que había que hacer en Colombia. ¿Siguió la amistad con Víctor Gaviria? Sí, la amistad con Víctor pues se mantiene firme. Y un día me dice Pedro, yo voy a hacer una película sobre el narcotráfico, camine.
a trabajar conmigo. Me fui para Medellín. Me fui a finales de 1999, o sea, este siglo lo empecé en Medellín. Y yo dije, yo quiero escribir un libro sobre cómo trabaja este loco, cómo hace una película este tipo, de a dónde saca la plata. Cuando se fue Fernando Garavito para Estados Unidos, a su exilio, ¿usted cómo se sintió? ¿Cómo quedó? Yo no me di cuenta. Eso fue sí, en el 2002. Sí, eso fue mucho tiempo ya después. Y supe que había muerto en un accidente. En el 2010, en julio, murió en un accidente. Y también me preocupó mucho la historia de María Mercedes. María Mercedes Carranza, que fue la esposa de Fernando Garavito. Y se suicidó. Sí. Entonces, y quedaron los hijos Melibea y... Exacto. Bueno, maestro, le cuento. El tiempo aquí corre y se nos acaba al calor de un café en este momento, pero es una charla muy rica, muy deliciosa con el maestro Pedro Claver Telles. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Me emociona mucho ese tipo de cosas que permiten hablar de una época y de un periodismo que está en extinción. Ojalá que las nuevas generaciones se acerquen a la realidad de una manera como lo hicimos en esa época. Muchas gracias. A usted, muy amable.